Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de mecánica de sólidos. La idea del día de hoy es explicarles un poquito de qué va el taller 3. Ya les eh, subí el taller 3 a la plataforma para que puedan empezar a realizarlo. El taller 3 realmente no es tan largo como los otros talleres, sin embargo, pues se los voy a explicar porque ya pueden empezar a resolverlo con lo que hemos pues visto en clase. Entonces, les voy a explicar mmm, cómo es que pueden eh, empezar ya a hacer el taller. No, el taller pues va hasta el 9 de septiembre, como habíamos acordado. Y van a trabajar en los mismos grupos que iban a trabajar. Entonces hoy vamos a explicar más o menos cómo pueden ir, cómo pueden empezar a resolver el taller, porque ya tienen elementos para resolverlo, pues para empezar a resolverlo. Y empezamos con la sección 5.3 del capítulo, que esta pues es, perdón, la sección 5.4, 5.3, perdón, esperen un momento, sí, 5.3. Eh, para que podamos pues avanzar en el capítulo. Esta sección 5.3 es un poco más cortica, pero pues de todas maneras hay que ponerle cierto cuidado para no que, pues para no, no tener dificultades, sobre todo porque creo que uno de los ejercicios pues tiene que ver con condiciones de frontera. Entonces, ya les voy a compartir pantalla. Ya todas las grabaciones están en la lista de reproducción, ya todos los archivos están subidos, los que vimos pues en clase, entonces ya tienen elementos pues ¿para qué? Para empezar a hacer el taller. Entonces el taller esta vez tiene más ejercicios teóricos, realmente no tiene ejercicio, solamente tiene un ejercicio eh, práctico, por decirlo así. Realmente no es un ejercicio numérico, es un ejercicio práctico para que pues apliquen las ecuaciones. Si bien en el libro hay más ejercicios prácticos, realmente no los pongo ahí porque cuando se hizo el libro, pues tenía, pues el libro, cuando pues se hizo, el, en el pensum aparecía primero resistencia a materiales y después, mucho después, mecánica de sólidos. Pero como ustedes no ven resistencia a materiales, realmente no tienen como muchos conceptos pues para abordar ciertos ejercicios como eh, tener claridad pues con el momento y el cortante, y eso pues uno lo adquiere más que todo es en resistencia de materiales y en diseño y bueno, en todas esas materias. Entonces, por eso es que realmente no les pongo esos ejercicios, pero sí, pues la teoría sí tiene que ver pues bastante con lo que está en el libro. Entonces, por eso es que sí les pongo ejercicios de teoría y muy pocos de práctica. Entonces, en el libro nos aparece un ejercicio. Entonces, el taller 3 consta de los capítulos 5 del capítulo 5, que es la sección 5.14, 5.15, y del capítulo 14, aquí vamos a hacer algunos ejercicios, pero esos son más que todo pues teóricos, ¿cierto? Entonces, que les van a hacer como algunas preguntas, sin embargo, este capítulo 14 pues está en veremos, o sea, por ahora vayan haciendo el capítulo 15, pues porque todo depende si les alcanzo a dar todo el capítulo 14 o si, pues inclusive de pronto me toca suprimirles algunos ejercicios. Entonces, pues por ahora vayan haciendo el capítulo 5. Eh, entonces, en este caso, les voy a explicar cómo hacer el ejercicio 2, que ya tienen herramientas para hacer el ejercicio 2 y algunos ejercicios de acá. Entonces, en la sección 5.14 aparece un ejercicio que dice, este demuestre asusta mucho, pero realmente no es una demostración. Entonces, aquí dice que demuestre que este campo de formaciones es un estado de formaciones posible, es decir, que cumple las ecuaciones de compatibilidad, mientras que este estado de formaciones pues no las cumple, ¿cierto? Donde K pues es una constante. Entonces, lo que ustedes deben hacer es, en este caso,
Nosotros vimos la clase del martes, creo. No, esta no es. Vimos la clase del martes, las ecuaciones de compatibilidad. Entonces, lo que ustedes simplemente tienen que hacer es coger las ecuaciones de compatibilidad de San Venant. Entonces, ustedes ven que aquí las deformaciones son unas funciones realmente, ¿cierto? Las funciones en X y en X, en Y, esta deformación cruzada y pues esta es cero, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es derivar por lo menos el epsilon de X. Entonces, ustedes tienen que coger esta y derivarla dos veces entre X, y derivarla dos veces entre Y. Esto les va a dar cero, supongo yo. Y esto lo tienen que hacer la derivada cruzada y tienen que mirar que cada una de esas derivadas pues se cumpla, ¿cierto? En este caso, en todas las derivadas. Entonces, tienen que hacer las derivadas de esas funciones y hacer que se cumpla eso. No tienen que forzar el cumplimiento, simplemente tienen que encontrar que se cumplan, o sea, que la doble derivada de esto sea igual a la suma de estas dos derivadas. Tienen que encontrar eso en ese ejercicio, en este primer campo pues de deformaciones. Y entonces ahí les están diciendo que esto es un campo de deformaciones posible. ¿Cómo hago que sea un campo de deformaciones posible? Todas las ecuaciones de compatibilidad se tienen que cumplir, todas, todas. Entonces ustedes tienen que desarrollar todas las derivadas, todas estas derivadas, pues para que se cumplan, listo. Entonces ahí tienen que hacer, no sé cómo, ahí tienen que hacer pues las 6 ecuaciones. Esa para el primer campo. Y en la segunda también tienen que hacer lo mismo, pero aquí es un poquito más fácil demostrar que no es, porque con que ustedes encuentren una ecuación que no es, ahí paran el proceso y no tienen que seguir haciendo las otras ecuaciones. Porque un campo de deformaciones posibles es que todas las deformaciones, todas estas ecuaciones se cumplan. Pero si hay una que no cumple, pues ustedes no tienen por qué hacer todas las derivadas, sino que encuentran la que no cumple y dice, porque como esta ecuación no cumple, entonces no se cumplen las ecuaciones de compatibilidad de San Venant. Entonces de eso trata el ejercicio 2 de la sección 514. Este ya lo pueden resolver, incluso lo pueden resolver después de clase porque ya tienen las ecuaciones de compatibilidad de San Venant. Este es el único ejercicio de la sección 514, entonces ya tendrían el primer punto desarrollado. El segundo punto es la sección 515. Entonces nos vamos por acá. ¿Ha quedado alguna duda de ese ejercicio? Tranquilos que pueden escribir por el chat. Bueno, entonces, la sección 515, entonces, está las ecuaciones del equilibrio 5.2. Entonces, tenemos el ejercicio de 2 a 6, 8, 9, 14 y 17. Entonces, el ejercicio 5.2 es deducir pues estas ecuaciones. Recordemos que creo que en la clase primera lo que ustedes tienen que hacer es tomar este cubo, pero ya en 3D. Se pueden apoyar mucho en la deducción del capítulo 2 para hacer esa deducción. La deducción es hacerla paso a paso. No es que ustedes me pongan la fórmula final, es hacerla paso a paso. Así como aparece aquí en el libro para 2 dimensiones, hacerla así paso a paso para 3 dimensiones y cómo se deducen pues cada una de las ecuaciones. Listo. Eso sí les quería recomendar porque sobre todo en el primer trabajo pasó mucho que yo se les pidió una deducción y lo que hacían era ponerme la matriz. Y yo no, eso no es la deducción realmente, eso es colocarme una matriz ahí. Entonces, eh, entonces es deducir estas 3 ecuaciones. Es lo mismo que se hizo acá, solamente que se hace pues para un cubo en 3D. Se pueden apoyar mucho el capítulo 2 porque recuerden que en el capítulo 2 hallamos unas ecuaciones parecidas en la parte tridimensional, por acá, por acá, por acá. No, estas no son. Eh, sí, se pueden apoyar pues de lo que se hizo en el capítulo 2 para hallarlo tanto en bidimensional como en tridimensional. Listo. Entonces, eso es para el capítulo 5.2.
La 3 son válidas las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones 5.2 en el caso de tener un material elástico no lineal. Bueno, ustedes ya mirarán ahí si estas ecuaciones realmente dependen, perdón, si estas ecuaciones de las 5.2 dependen del material, no dependen del material, bueno, ¿qué pasa ahí, cierto? Si eso es una deducción geométrica, bueno, dependiendo pues de las condiciones que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, lo deben tener en cuenta. La 4, al analizar la figura 5.1, se afirma que un elemento se encuentra en equilibrio estático. Debido a esto se realiza la sumatoria de fuerzas en direcciones X y Y igualándolas a cero. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿por qué no se realizó así mismo la sumatoria de momentos igual a cero? Bueno, entonces ahí tienen que mirar si, si realmente se hace necesaria la suma de momentos. Recuerden que nosotros hacíamos en el 2 la sumatoria de momentos porque necesitábamos demostrar que el material tenía los esfuerzos cortantes iguales, ¿cierto? O sea, que la matriz de esfuerzos era simétrica. Bueno, ustedes tienen que mirar aquí si realmente es necesario hacer eso acá. En la 5, ¿por qué se deducen las ecuaciones de compatibilidad? Recuerden pues lo que yo les comenté después de la sección 5.1, que ahí aparece pues la razón por la que aparecen las ecuaciones de compatibilidad, es decir, las que vimos el martes. ¿Son las ecuaciones de equilibrio suficientes? Bueno, entonces ustedes ya las responden. Y aquí deduzcan las ecuaciones 5.7. Las ecuaciones 5.7 son estas, que son las ecuaciones de San Venant. ¿Qué? Entonces, creo que nosotros dedujimos en clase una de esas ecuaciones y tienen que hacer el mismo ejercicio pues para las otras ecuaciones. Esta también, creo que dedujimos dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, que son estas, ¿cierto? Que son las que están en el libro. Entonces, se hace el mismo procedimiento para hacer pues con las otras ecuaciones, ¿cierto? Recuerden que ahí hay que tener en cuenta estas derivadas cruzadas, cómo es que yo defino una deformación en términos del campo de desplazamientos. Recuerden que eso lo vimos en el capítulo 3. Por eso yo les digo que tengan como muy en cuenta el capítulo 3, porque aquí es de mucha ayuda entender que las deformaciones realmente son una variación del campo de desplazamientos, aunque eso pues ustedes también lo vieron en tensorial. En la 8, la 9, pues miremos aquí, la 8 deduzca las ecuaciones de compatibilidad 5.10 y 5.12. Que esas son las que de la constante, recuerden que esos son las ecuaciones en términos de esfuerzo y de términos de tensión plana y de deformación plana. Entonces, pues esas deducciones ya están, simplemente prácticamente es volverlas a hacer, pero eso pues ya se hizo en la clase pasada. Esto más bien es un ejercicio geométrico y un ejercicio pues de álgebra, teniendo en cuenta pues que yo puedo sumar derivadas y todo eso porque son funciones constantes, B son funciones continuas en todo el dominio del sólido. Entonces pues es básicamente hacer esto de nuevo. ¿Listo? ¿Cuál era el otro ejercicio? El 14 y el 17. Mire que ya pueden hacer 2 de 3 puntos. El 14, bueno, el 14 no lo pueden hacer porque todavía no hemos visto la función de Airy. Esto lo vamos a hacer en clase porque esta es más bien un poquito malquita. Sin embargo, pues yo les vuelvo a poner el ejercicio para que lo vuelvan a hacer. Entonces, ¿para qué sirve la función de tensión de Airy? Es válido tener esta ecuación en caso tridimensional, eso ya lo responderán cuando veamos la ecuación de Airy, y es válido tener esto en un caso material elástico no lineal. Y 17, deduzca las ecuaciones 551, que son básicamente las ecuaciones de Cauchy-Navier, que esto pues se pueden ayudar mucho de la notación tensorial para hacer la deducción. O descomponer recuerden que estos son vectores y entonces de ahí pueden obtener estas expresiones, listo. Entonces tanto para X, para Y, para Z, recuerden que esto es una fuerza másica, de todas maneras eso lo vamos a ver pues en su momento, que esto es una fuerza másica que está compuesta por X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Entonces realmente cuando yo empiezo a descomponer todos esos vectores que aparecen aquí, pues aparecen las ecuaciones de Cauchy-Navier, ¿cierto? Entonces, no sé si haya alguna duda, de pronto faltan para ver las ecuaciones de Cauchy-Navier y la de Airy. Entonces, pero pueden resolver de ahí, pueden resolver
punto 1 y parte del punto 2. Listo. Les recomiendo que lo empiecen a resolver porque ya estamos como sobre el tiempo, entonces no es bueno que ustedes se dejen acumular. Mire, por lo menos después de clase o durante clase pueden resolver este ejercicio, que yo hoy termino temprano, entonces pueden aprovechar para resolver este ejercicio 2, e incluso lo pueden resolver en clase, y si ustedes tienen alguna duda, yo quedo conectado y ustedes me pueden preguntar. Listo. Entonces, y en el capítulo 14 sí es solo teoría, porque, ¿qué? Porque eso ya son criterios de falla y los criterios de falla sí son como muy teóricos, ¿cierto? Entonces, esto, pues de todas maneras, parte de esto ya lo vieron en tensorial, pero esto ya sé desde el punto de vista de los sólidos. Miren que desde el punto de vista de los sólidos todo es como muy particular, se hacen muchas simplificaciones, en cambio en tensorial ustedes no hacían como tantas simplificaciones, ¿cierto? Entonces, sino que tomaban eso un medio continuo, independiente que fuera un fluido, independiente que fuera un sólido, ¿cierto? Entonces, aquí ya estamos teniendo en cuenta que es un sólido, entonces un montón de cosas se simplifican. Que la diferencia de trabajo entre los fluidos y los sólidos es que en los sólidos las coordenadas materiales son casi iguales a las coordenadas espaciales. En cambio, y que por eso en sólidos ustedes todo el tiempo ven que yo trabajo con coordenadas materiales, es decir, con coordenadas iniciales, ¿cierto? Las coordenadas de referencia. Y en cambio, en fluidos, yo no sé si ustedes ya estarán viendo fluidos, ustedes van a ver que todo el tiempo son coordenadas espaciales cuando ya lleguen a las ecuaciones diferenciales, es decir, con las posiciones cambiadas. Entonces, aquí por eso se facilita mucho, entonces pues esta parte pues es más fácil, ¿cierto? Entonces, está por lo menos los puntos 1, 2 y 3 se pueden hacer en un solo paso, porque todos esos se pueden deducir, sacar de la misma deducción. Y el punto 9 pues ya es un ejercicio, pero pues ese ya lo miraremos pues con detenimiento, ¿cierto? En su caso. Entonces, no sé si hay alguna duda aquí sobre los ejercicios. Bueno, entonces vamos a comenzar con el 5.3. Profe, es decir que con lo que hemos visto, ¿cuáles ejercicios podemos resolver ya? Sí, ya y por lo menos el día de hoy yo voy a emplear poquito tiempo porque es las condiciones de frontera, entonces ustedes pueden aprovechar y empezar a hacer el ejercicio 5.2 ahí en sus grupitos de trabajo, y yo voy a quedar conectada y pues yo incluso les puedo ir resolviendo dudas. Listo. Pues como para aprovechar el tiempo. Pues no sé si les parece o si no, pues terminamos la clase. ¿Cierto? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, la idea es que nosotros vayamos teniendo en cuenta que este capítulo 5 es ya considerando todo el sólido, ¿cierto? Nosotros en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, incluso en el capítulo 4, consideramos era un punto. Y a pesar de que en el capítulo 4 ya empezamos a hablar de un material, ¿cierto? Material definido por dos propiedades, el módulo E y el módulo nu, que es el módulo pues de Poisson, porque en realidad los otros pues son derivados de esos dos realmente. Nunca hablamos de un sólido completamente, nunca dijimos, bueno, estamos hablando de todo un sólido que tiene esta forma, que tiene este espesor, no, nunca hablamos de esto. Siempre hablamos de una matriz de esfuerzos, de una matriz de deformaciones, y todos esos eran en últimas asociaciones pues de un punto, ¿cierto? Como ahí hemos visto, en tensorial y en sólidos, las matrices de esfuerzos no están asociadas, y eso es algo que debemos entender. Las matrices de esfuerzo no están asociadas a sólidos, están asociadas a puntos del sólido. Puede que nos den funciones de esos esfuerzos, entonces ahí estamos teniendo la función en todo el sólido, pero nosotros necesitamos el punto para saber realmente el estado de esfuerzos. Así
que nos den una matriz de esfuerzos 1, 2, 3, 5, 7, bueno, como sea. No, todavía no estoy presentando, solamente les estoy comentando. Entonces, deben tener en cuenta eso, que eso se les debe quedar como grabado de esta materia. Esas son una de las cosas más importantes que resulta pues del estudio de la mecánica de sólidos, que hay que tener en cuenta que todo eso es referente pues a un punto, a un diferencial. Pues realmente nunca vamos a tener un punto en un sólido pues físicamente, porque eso realmente el punto es una entidad matemática, pero pues esos sí son diferenciales muy pequeñitos. Entonces, por lo menos en ustedes, a pesar de que hablan de fuerzas puntuales, realmente una fuerza puntual no existe, sino que es una fuerza distribuida en un área muy pequeñita, extremadamente pequeña. Entonces, esos son como estados de sólido, estado Profe, de se ¿cómo? está presentando pantalla. No estoy presentando. Ah, bueno. Esos son estados de esfuerzo siempre como en un pedacito de sólido, no es en todo el sólido. En cambio, en el capítulo 5 ya estamos hablando de todo el sólido, ¿cierto? Entonces, como ya estamos hablando de todo el sólido, entonces debemos establecer unas condiciones. Entonces, ahora sí voy a empezar a presentar. Recuerden que yo al principio, en el capítulo 1, en la sección 5.1, yo les voy a compartir pantalla, aquí. Eh, yo les había comentado que teníamos que tener unas condiciones específicas de nuestro sólido, ¿cierto? Entonces les había comentado que nosotros ya no íbamos a expresar eso a través de matrices, sino a través de ecuaciones diferenciales. Y entonces, que íbamos a tratar con sólidos que eran uniformes, que eran homogéneos, que eran continuos. Íbamos a tratar con sólidos que iban a estar definidos en los reales, es decir, eran sólidos que existen, sólidos que tienen unas propiedades como por ejemplo el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, entonces eso también lo digamos tener en cuenta. Entonces nosotros ya empezamos a considerar los esfuerzos no como unos elementos constantes. Recuerden que nosotros en el capítulo 2 habíamos hablado de los esfuerzos como elementos constantes, un sigma X, un sigma Y, un tau XY, pero nunca le dijimos que esos eran funciones que dependían del punto en el que se ubicaban. Esa es como la diferencia entre el capítulo 2 y el capítulo 5, que aquí ya consideramos los esfuerzos como si fueran funciones. Todos son funciones continuas, por eso es que debemos considerar eso como un medio continuo para poder aplicar pues todo lo que vimos, porque si no son continuos, bueno, ahí tendremos problemas, ¿cierto? Son funciones derivables, eh, son funciones que están definidas en todo el dominio del sólido, eh, es decir, son funciones que están definidas en su dominio. Y entonces, pues así empezamos pues a hacer todas las deducciones, ¿cierto? Ya sean deducciones geométricas, deducciones teniendo en cuenta el material, en el caso de las deformaciones, pero siempre consideramos que era ya todo el sólido, ¿cierto? Entonces, que ahí surgía un sistema de ecuaciones. Recuerden que en el capítulo 1 surgían un sistema de ecuaciones, sistema de 3 ecuaciones con 6 incógnitas, donde las incógnitas son los esfuerzos. Y entonces, bueno, ahí teníamos 3 ecuaciones, 6 incógnitas, entonces bueno, necesitamos otras ecuaciones que nos ayuden a completar la cantidad de ecuaciones necesarias, ¿cierto? Para resolver pues esto. Entonces, pues esto era un poco complicado, entonces pues decidíamos emplear otro tipo de formulación para poder completar este sistema de ecuaciones. Entonces, aquí es cuando viene la sección 5.2, que son las ecuaciones de compatibilidad. Las ecuaciones de compatibilidad surgen a partir de la indeterminación de las ecuaciones de equilibrio para poder resolver el sistema, ¿cierto? Entonces, teníamos que recordar que estábamos en el campo de las pequeñas deformaciones y que estábamos trabajando en medios continuos. ¿Por qué les dije aquí medios continuos? Porque realmente el sólido que estamos trabajando en mecánica de sólidos es un medio continuo. Entonces, cumple todas las propiedades de medio continuo, que es uniforme, homogéneo y continuo, ¿cierto?
Y algo adicional acá es que vamos a definir que nuestro sólido es un medio que tiene las propiedades, todas sus propiedades son iguales en todas las direcciones. Es decir, todas las propiedades inherentes al material. Entonces, que el comportamiento en la dirección X es el mismo en la dirección Y, el mismo en la dirección Z. Entonces, por ejemplo, esta teoría es aplicable, por ejemplo, al acero. El acero es un material más o menos isotrópico, más o menos. Entonces, que más o menos tiene el mismo módulo de elasticidad en la dirección longitudinal que en la dirección transversal. Entonces, aquí sería, tiene el mismo módulo de elasticidad en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y el mismo módulo de Poisson en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esto para simplificar la formulación, porque si no nos tocaría sacar formulación para EX, para EY y para EZ. Y probablemente muchas de las derivadas se complicarían. Entonces, por eso consideramos el sólido pues de esta manera. Digamos, esta teoría, ¿para qué no se puede aplicar? Por ejemplo, para la madera. La madera resiste diferente en la dirección de las fibras, perpendicular a las fibras, bueno, paralelo a las fibras, pero en otro plano. Entonces, dependiendo del plano de aplicación, pues van a tener diferentes comportamientos en la madera, ¿cierto? Entonces, por eso esto no se puede aplicar a materiales anisotrópicos. Esos son los materiales anisotrópicos. Entonces, hay que estamos en el campo de las pequeñas deformaciones, que por eso es que nosotros podemos, ustedes van a ver que aquí aparecen algunas fórmulas que están en los libros de mecánica tensorial, pero entonces aquí van a estar un poquito cambiadas porque nosotros vamos a trabajar en el campo de las pequeñas deformaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a tener derivadas cruzadas, en el sentido de que no vamos a tener ese producto de derivadas que teníamos en las grandes deformaciones. No sé si por acá tengo el libro. Voy a buscarlo, denme un minutico, que yo lo tengo por acá. ¿Ustedes cuál fue el libro que vieron? ¿El de Lai o el de Mace? No, este es el de Mace. Creo que ustedes vieron el de Lai. Entonces, denme un minutico, por favor. Acá yo lo busco. Aquí. Un análisis no lineal. El de Lai, ya lo encontré. Capítulo 2, creo que es cinemática al continuo. Sí, cinemática al continuo. Entonces ustedes allá vieron las mismas ecuaciones de San Venant. Ustedes las vieron, solo que pues no eran como conscientes de que estaban viendo las ecuaciones de San Venant. Entonces, el infinitesimal, tensor de rotación, las ecuaciones de compatibilidad. Entonces, resulta que ustedes por allá vieron en ecuaciones que, perdón, en mecánica tensorial, que ustedes estaban trabajando en un medio continuo. A ustedes no les importaba realmente cómo era ese medio continuo, no les importaba si era agua, si era, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, si era un sólido, no, a ustedes les decían, esto es un medio continuo, ¿cierto? Entonces, resulta que ustedes por allá en mecánica tensorial vieron las ecuaciones de compatibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de nosotros? Que a nosotros se nos desaparecen muchos términos. Miren que aquí quedan las mismas ecuaciones, solo que este E, recuerden que este E era el E de las deformaciones, en las grandes deformaciones, en cambio a nosotros se nos transformó en un épsilon. Miren que las fórmulas son igualitas. Capítulo 2. Las fórmulas de San Venant son las mismas que las fórmulas de las ecuaciones de compatibilidad. O sea, eso ustedes ya lo vieron, solo que lo vieron en las grandes deformaciones. La ventaja que nosotros estamos trabajando acá es que nosotros estamos trabajando con pequeñas deformaciones. Entonces, las coordenadas materiales son casi iguales a las coordenadas espaciales. Recuerden que las materiales eran las que yo tomaba como de referencia en el sólido, ¿cierto? Que eran esas X mayúsculas, las Y mayúsculas, las Z mayúsculas. Y las coordenadas espaciales ya eran las posiciones deformadas, ¿cierto?
pero como aquí ya estoy teniendo muy poquita deformación, entonces ya esas coordenadas casi que coinciden, entonces yo ya empiezo a trabajar con un épsilon. Por eso es que estas ecuaciones son un poquito diferentes a estas ecuaciones en el sentido de la notación, ¿cierto? Que este enuncia son las grandes deformaciones y miren que aquí está con respecto a las coordenadas materiales. En cambio, aquí no decimos, yo estoy trabajando en coordenadas materiales, en coordenadas espaciales, no. ¿Por qué? Porque prácticamente son las mismas. En cambio, miren que aquí las ecuaciones de compatibilidad siempre se hacen es con respecto a las coordenadas espaciales, ¿cierto? Vean las coordenadas materiales, que son las X mayúsculas. Eso allá al principio eso era muy enredado, cuando ustedes lo vieron, ustedes decían, no, ¿eso qué es? Eso es supremamente enredado, pero aquí ya es mucho más fácil. Miren que aquí dijimos, no, eso se mueve en X, Y, Z y nunca dijimos, estamos en las coordenadas materiales, estamos en las coordenadas espaciales. ¿Pero por qué? Porque en sólidos esas que casi que coinciden. Entonces, por eso es que, pues como que no hacemos esa distinción. Cuando ustedes ya pasen a los fluidos, ahí sí toca hacer esa distinción y toca decir, no, yo aquí estoy trabajando con las coordenadas eulerianas, allá les van a decir coordenadas eulerianas, coordenadas espaciales, bueno, como sea, ¿cierto? Y entonces, pues allá se complicarán la vida con otras fórmulas. Entonces, recuerden que nosotros estamos trabajando en coordenadas materiales, bueno, en las coordenadas normalitas. Entonces, nosotros del capítulo 3 decíamos que en el fondo las deformaciones eran una variación del campo de desplazamiento, ¿cierto? O sea, ¿qué tanto mi desplazamiento está cambiando, ¿cierto? Entonces, si mi desplazamiento está cambiando, entonces se está deformando en esa dirección. Si no está cambiando, pues no se está deformando en esa dirección. Por lo menos cuando los desplazamientos son constantes, no hay deformaciones realmente. ¿Por qué? Porque esa derivada no, pues es cero, ¿cierto? Entonces, recordemos que todas estas son partes de las coordenadas, pues de ese vector de desplazamiento U. Todo desplazamiento se puede expresar como campo vectorial. Y entonces ese campo, como es un desplazamiento en campo vectorial, entonces pues yo lo puedo derivar cada uno de sus componentes con respecto pues a las coordenadas en las que esté trabajando. Las coordenadas X, Y Z si aparece pues la tercera dimensión, ¿cierto? Y que aquí trabajábamos con la deformación ingenieril, cosa que cambia un poquito acá porque recuerden que aquí trabajábamos pues con las deformaciones matemáticas, ¿cierto? Entonces ahí las fórmulas cambian un poquito, pero pues no cambian mucho de todas maneras. Entonces, hacíamos ahí muchas fórmulas, muchos cálculos, sumas, muchas restas, y entonces resultábamos con estas ecuaciones. Por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, esas ecuaciones se parecen mucho, pero no son tan parecidas en el sentido, por ejemplo, en la primera. La primera es la doble derivada de epsilon x, que es en el fondo la primera posición del tensor de deformaciones, ¿cierto? Con respecto a y, la doble derivada con respecto a x de epsilon y es igual a esta derivada en coordenadas ingenieriles. Recuerden que en sólidos vamos a trabajar con coordenadas ingenieriles porque son como más fáciles de trabajar comparada con las deformaciones matemáticas. Si ustedes van a trabajar con las deformaciones matemáticas, tienen que recordar cuál es la equivalencia de este gamma. ¿A cuánto equivale gamma? Gamma creo que es 2 veces la deformación matemática, ¿cierto? Entonces, aquí aparece, por eso es que a ustedes les aparecía este 2 aquí, en cambio aquí no aparece ese 2. Es por eso, porque aquí estamos trabajando con deformaciones matemáticas, con deformaciones ingenieriles. Y entonces, como aquí estamos trabajando con deformaciones ingenieriles, entonces por eso es que aquí, por ejemplo, les van a aparecer este 2, les va a aparecer este 2, y aquí no va a aparecer el 2. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre lo que ustedes vieron en tensorial y lo que están viendo acá. Son diferencias pequeñas en cuanto a las constantes, pero los conceptos son los mismos. En cambio, miren que aquí pues no aparece ese 2, pues porque aquí todo el tiempo estoy trabajando es con las deformaciones matemáticas. Ustedes creo que en esta materia nunca les enseñaron que es una deformación ingenieril. Y la deformación ingenieril es la que más se usa en ingeniería, especialmente en ingeniería civil. Listo, entonces empezaron las ecuaciones de compatibilidad de San Bernard y aquí hallaron otras derivadas y que esto es para tensión plana y que esto es para deformación plana y llegaron a esta última diapositiva en donde les dicen, bueno, para tensión plana es esta y para deformación plana es esta, en últimas es la misma fórmula, o bueno, son
fórmulas similares, lo único que cambia es la constante K, ¿cierto? Y esa constante K viene dado dependiendo del problema que yo quiero resolver. Entonces, si quiero resolver el problema de tensión plana, pues me aparece esta ecuación. Si quiero resolver el problema de formación plana, pues me aparece esta ecuación. Entonces, ahí habíamos acabado la clase pasada. ¿Cuál es ahora, por qué viene este capítulo 3? Siempre yo les trato de explicar por qué viene cada sección, porque estas son ecuaciones diferenciales, entonces hay que tenerlas, que tratarlas como con más cuidado. Cuando ustedes estaban por allá en ecuaciones diferenciales, a ustedes les daban una ecuación diferencial cualquiera, ¿cierto? No sé, cualquiera. Una diferencia, generalmente eran ordinarias, porque eso es cálculo de ecuaciones diferenciales. Pero entonces a ustedes cuando les dan las ecuaciones diferenciales les dan dos elementos adicionales. Les daban el punto inicial, que podían ser uno o el otro, o los dos, que sería ideal, que era el punto inicial y las condiciones de frontera, ¿cierto? Que son las condiciones de frontera, punto inicial y punto final. Y os les da solamente el punto inicial, ¿cierto? Entonces, como estamos trabajando con ecuaciones diferenciales y nuestro dominio tiene un límite, ¿cierto? No existe un sólido infinito, esto no es suelos en donde solamente tenemos el límite z y que nuestro suelo es infinito en x y en y. Entonces, aquí tenemos algo parecido. Nosotros tenemos que definir los límites de nuestro sólido. Nuestro sólido tiene dimensiones en x, en y y en z. Y tenemos que definir cómo es su tamaño y cómo son las condiciones en esas fronteras. Porque usted puede tener, por ejemplo, cuando ustedes tienen una viga en voladizo, ustedes tienen el inicio que está empotrado y el final que está libre. Entonces yo necesito en mi ecuación diferencial definir esos límites, esas condiciones de frontera de mis sólidos. Ustedes tienen una viga doblemente apoyada en uno de los puntos, en unos puntos van a tener máxima concentración de carga, ¿cierto? Que son las reacciones. Entonces, esas son las condiciones de frontera que nosotros tenemos que definir en nuestro sólido. Y por eso es que viene la sección 3. Entonces, viene la sección 3. Ahí les comparto, les voy a compartir ahora la presentación. Y entonces ya vamos a empezar como a tratar eso más como una ecuación diferencial. Eso ya, porque ahorita pues realmente nosotros no estábamos hablando de esas condiciones, nosotros solamente estábamos trabajando pues estas ecuaciones como unas ecuaciones ahí cualquiera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver las 5.3 y las 5.4. Entonces ahí disculparán, espere, 5.3 y 5.4, sí. 5.3 y 5.4. Entonces, vamos a avanzar ya dos. Pues ya les voy a compartir pantalla. Entonces, por eso es que surge esta sección 5.3, ¿cierto? Porque como nosotros estamos trabajando con unas condiciones con unas ecuaciones diferenciales, tenemos que empezar a definir, pues, cómo son las fronteras de nuestro sólido, ¿cierto? Recuerden que nosotros, cuando estábamos haciendo todos los planteamientos en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y ahora, siempre decimos, este es nuestro sólido, nuestro sólido no va a estar en el aire, él va a estar apoyado mínimo en un punto, ¿cierto? Porque si no, pues ya no sería un sólido, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner dos apoyos y va a estar sometido a unas acciones. Esas acciones pueden ser las cargas. Le estoy aplicando unas cargas distribuidas o unas cargas puntuales o incluso un momento, ¿cierto? Que es diferente cuando yo aplico una carga, cuando yo aplico un momento, un giro. Entonces, aquí voy a tener pues unos comportamientos. Pero entonces resulta que, miren que nuestro sólido tiene unas dimensiones, ¿cierto? Va a tener unas dimensiones en X, va a tener unas dimensiones en Y, ¿cierto? Todo tiene unas dimensiones. Y pues si está en 3D, o sea, si esto se prolonga por allá, bueno, creo que esto se prolonga, ¿cierto? Entonces esto va a tener unas dimensiones en Z, ¿cierto? Entonces, y miren que en cada uno de esos puntos yo voy a tener unas condiciones especiales en cada una de esas fronteras. ¿Por qué? Porque yo generalmente las cargas las aplico en la frontera del sólido. Las reacciones están colocadas en la frontera del sólido, ¿cierto?
¿sí? Yo no voy a meter por acá un apoyo hasta por acá, no. Yo no voy a meter un apoyo por ahí, sino que todo eso va a estar como en el cascarón del sólido, ¿cierto? Entonces, por eso es que surge esta sección 5.3. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta otra vez, miren que les vuelvo a recordar las condiciones de nuestro capítulo 5. Primero estamos en las pequeñas deformaciones. Por eso es que nosotros podemos hablar de un solo sistema de coordenadas. Por ejemplo, ya no estamos hablando de lagrangianos y eulerianos o de espaciales y materiales, sino que estamos hablando de un solo sistema de coordenadas, al que llamamos de sistema de coordenadas cartesiano. Aquí no van a aparecer esas grandes deformaciones, entonces esas derivadas cruzadas como du, dy por db de x son iguales a 0 para nosotros, son aproximadamente iguales a 0 para nosotros, etcétera, ¿cierto? Eso pues por un lado. Y por el otro, pues que estamos trabajando en medio continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que eso tiene las mismas propiedades de un medio continuo. ¿Y cuáles son las propiedades? Como que se lo repito yo todo el tiempo. Esas propiedades del medio continuo son que es homogéneo, uniforme y continuo, ¿cierto? O sea que puedo definir el dominio del sólido, puedo establecer propiedades y las propiedades son continuas, se pueden describir como funciones continuas más bien, y es homogéneo. Entonces yo no es que vaya a tener aquí un material y que de un momento a otro salte a otro material, ¿cierto? Que de hecho es uno de los grandes problemas de la mecánica de sólidos, y entonces aquí aparece ya materiales compuestos y ya aparecen otras formulaciones. Entonces, debemos tener en cuenta que aquí estamos trabajando con un solo material, digamos acero, y que el acero, la función de densidad es tal, y entonces pues ya vamos a tener diferentes descripciones, pero siempre son funciones continuas. Eso es lo que, no es tanto que las funciones sean, no es tanto que las propiedades sean constantes en todo el medio, y eso es algo como un poquito engañoso, ¿cierto? Porque ustedes pues ustedes se preguntan, bueno, yo ¿por qué estoy hablando de un medio continuo y me aparece una función de densidad, ¿cierto? Esto que quiere que recuerden que digamos hay una fuerza másica que se llama el peso, entonces esa fuerza másica llamada peso depende de dos cosas, de la densidad y de la gravedad, ¿cierto? La fuerza másica del peso, que aparece X, Y, Z, y entonces como solo se mueve en la dirección Y hacia abajo, entonces esto va a ser 0, ρ de X, Y, Z, por G, por Z, y esto acá negativo, ¿cierto? Bueno, esto es 0 realmente. ¿Por qué? Porque realmente el hecho de que sea continuo es que yo puedo escribir todas sus propiedades a través de funciones continuas. Eso es lo que quiere decir que sea un medio continuo. Yo puedo escribir todo, su distancia, su densidad, su módulo de elasticidad, su módulo de Poisson, a través de funciones continuas. Y una función continua, bueno, que tiene por lo menos continuidad de ese cero. Es decir, yo no voy a tener que voy a estar por acá y después voy a saltar por acá, ¿cierto? Claro que eso de funciones continuas, ustedes lo vieron por allá en cálculo 1, creo. Entonces, pues eso ya es como redundante. ¿Qué? Esperen un momento, por favor. Entonces, resulta que esas son las dos condiciones y yo siempre se las voy a repetir a lo largo del capítulo 5. ¿Cierto? A lo largo del capítulo 5 les voy a repetir todas esas condiciones y en casi todas las presentaciones van a aparecer. Entonces, como nosotros ya estamos hablando, lo que les dije al comienzo, como estamos hablando de ecuaciones diferenciales, entonces debemos hablar de las condiciones de inicio, de las condiciones finales, o sea, cómo es la función al principio, cómo debe ser la función al final, porque recuerden que la solución de una ecuación diferencial en últimas es una función o es una familia de funciones. Entonces, para nosotros poder encontrar la función específica para ese sólido, entonces tenemos que definir las condiciones de frontera. ¿Qué son esas condiciones de frontera? Para nosotros es el inicio y el final, ¿cierto? O sea, siempre dicen, que x cuando vale 0 es igual, x, la f de x cuando x vale 0 vale 1, y f de 1 cuando x, y f de 1 es igual a 1. Entonces eso es lo que nosotros vamos a establecer.
Ahora, para nosotros, como yo les dije anteriormente, nosotros vamos a tener todos nuestros elementos colocados en el borde de nuestro sólido. Nosotros no vamos a tener por acá una fuerza metida o que surja de la nada por acá en el núcleo del sólido. No, nosotros no vamos a tener eso afortunadamente. Y entonces nosotros vamos a decir que nuestras condiciones de frontera van a ser el borde del sólido. O sea, ahí vamos a establecer todo lo que nosotros necesitamos establecer como condiciones de frontera. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del borde, nosotros podemos tener muchas condiciones, pero esas condiciones se pueden representar o se pueden resumir en tres, lo que yo les decía al comienzo, que yo puedo aplicar fuerzas al borde, en el borde del sólido como en el cascarón del sólido. Yo no voy a tener por acá una fuerza que me sale de la nada, del núcleo. Eso no es pues física nuclear, pues para lo de la bomba atómica y todo eso, entonces no vamos a tener pues afortunadamente esas fuerzas que salen del núcleo de algo. Vamos a tener que va a estar, ese es el primer tipo de fuerzas, que vamos a tener unas fuerzas aplicadas en el cascarón del sólido. Segundo, que vamos a tener unas reacciones que son producto de esa tercera ley de Newton y que son consecuencia de los apoyos. Entonces, la segunda condición sería qué condición de apoyos tengo yo. Y la tercera condición es que, digamos, a veces, como en el caso de acá, yo no tengo los apoyos en el mismo nivel. Miren que yo acá no los tengo en el mismo nivel, por eso es que hice como ese dibujo a propósito, sino que tengo los apoyos en diferente nivel, ¿cierto? Entonces, el hecho de que no exista el mismo nivel para estos apoyos, esto quiere decir que ya están desplazados. Entonces yo le estoy imponiendo un desplazamiento o una deformación, por decirlo así, a ese sólido. De una de ellas se la estoy imponiendo. Entonces, por X motivo, ¿cierto? Entonces ya le estoy imponiendo otro estado en la frontera y entonces aparece la tercera condición y es que esos apoyos van a estar desplazados, ¿cierto? Entonces, existen tres condiciones. Primero, existen apoyos. Segundo, aplicación de fuerzas superficiales. Y tercero, están desplazados a una distancia determinada. Miren que nosotros acá no tomamos las fuerzas másicas como condición porque es que la fuerza másica es inherente al sólido. O sea, el sólido siempre va a tener fuerzas másicas. Si nosotros no tenemos fuerzas másicas, estamos ya trabajando con algo muy ideal. Y realmente eso no se puede escribir como el borde de un sólido, o sea, no se puede escribir como la frontera de mis ecuaciones diferenciales, porque mis ecuaciones diferenciales, o sea, aquí yo tengo mi sólido y mi ecuación diferencial va a estar definida de aquí hasta acá, no va a estar definida hasta aquí del punto o hasta aquí, no, él ya va a estar definida en todo el sólido y en cada una de sus fronteras. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver en la sección 5.4, que cómo nosotros consideramos esas condiciones de equilibrio en la frontera. Entonces, cuando yo les dije que íbamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y aquí estaba mi sólido y que extraía un pedacito, ¿cierto? Diferencial. Y sobre ese diferencial, pues hacía toda mi sumatoria de los esfuerzos, sigma X y sigma Y, ¿cierto? Recuerden que yo siempre les decía, ¿cuál era la palabra clave? Un punto en el interior del sólido. Un punto en el interior del sólido, ¿cierto? Siempre les decía eso. Pero entonces aquí vamos a ver, bueno, qué pasa si mi punto no está en el interior del sólido, sino que está aquí en este bordecito, ¿cierto? Entonces resulta que aquí hay un apoyo, entonces resulta que la condición de ese cuadrito que está aquí, en este punto, ya va a ser diferente al que está en el punto en la frontera, el punto en el interior. Entonces esto sería como un punto en la frontera. En la frontera, ¿cierto? Y ese punto en la frontera va a tener unos esfuerzos diferentes porque él va a tener aquí una cosa adicional que es la reacción, cosa que no tiene acá pues en mi interior del sólido. Entonces,
Cuando ustedes tienen una ecuación diferencial, tienen que describir absolutamente todos los puntos del dominio. Recuerden que en ecuaciones diferenciales, ustedes les dan un dominio en los reales y entonces ustedes tenían que definir, y este era el dominio de la función, y entonces ustedes definían las condiciones acá y a partir de esas condiciones es que en el fondo podían hallar una función, ¿cierto? Entonces eso algo parecido vamos a hacer acá. ¿Con qué se hace esta descripción en la frontera? Con el objetivo de describir todo el dominio del sólido. Porque recuerden que en el capítulo 2 dijimos, el sólido está definido en un dominio, en el dominio de los reales. Entonces tenemos que definir absolutamente todos los puntos, ¿cierto? Ahora, cuando estamos hablando de este sólido en mecánica de sólidos, recordemos de la sección 5.2, el 5.1, perdón. Ah, venga, esto no me deja seleccionar. Bueno, estábamos hablando de un equilibrio estático, ¿cierto? Equilibrio estático. ¿Sí? Y quien estaba sometido al equilibrio estático no era el diferencial. El que estaba en equilibrio estático era todo el sólido. Entonces, como estaba todo el sólido, entonces aquí entran dos tipos de puntos. Los puntos internos, que fue lo que vimos en el capítulo 2, y los puntos en la frontera. ¿Qué fue lo que vimos en el capítulo? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Entonces, como nosotros ya vimos que los puntos internos tienen que cumplir pues esa condición de equilibrio, pues los puntos en la frontera también. Y debemos hacer un procedimiento parecido al que hicimos en el capítulo, en la sección 5.1. Y entonces aquí vamos a definir dos partes importantes del sólido. Vamos a definir la parte externa del sólido, o sea, la frontera del sólido, y vamos a definir el interior del sólido. Entonces recuerden que el interior del sólido, o al sólido, mejor dicho, no, más bien a todo el sólido, entonces a todo el sólido lo llamábamos omega, ¿cierto? Entonces decíamos, omega pertenece a los reales, tanto en X como en Y, ¿cierto? Pues entonces vamos a definir otra parte, que es como el cascaroncito de ese sólido. Eso es algo muy delgadito, realmente. Y entonces lo vamos a llamar un diferencial de omega. Porque es que realmente yo tengo acá el sólido, digamos, este es mi sólido, ¿cierto? Entonces, es mi sólido, entonces realmente ustedes no pueden definir cuál es, o sea, ustedes no pueden decir, mire, hasta aquí llega mi frontera y de aquí en adelante empieza el interior del sólido, no, ustedes van a asumir que ese diferencial de la frontera va a ser un diferencial de frontera, un diferencial de cascarón, es decir, va a ser algo muy chiquito, mientras que todo el sólido, si nosotros podemos definir cuál es el sólido, ¿cierto? Entonces, por eso lo llamamos un diferencial de omega, porque realmente es muy pequeñito. Entonces, recuerden que los sólidos en el fondo son superficies cerradas, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos el comienzo y el fin, ¿cierto? De nuestro sólido. Si ustedes tienen una viga así, si ustedes tienen una viga que está empotrada, ¿cierto? Ustedes pueden definir que aquí inicia y él vuelve al mismo punto, ¿cierto? Ustedes tienen una viga así, trapezoidal, bueno, se me van a creer que es trapezoidal. Ella está aquí, empieza aquí y termina acá. ¿Eso qué quiere decir? Son curvas cerradas. Y recuerden que yo toda curva, o bueno, más bien todo elemento cerrado, lo puedo definir a través de una curva paramétrica. Recuerden por allá en cálculo 2 que ustedes a veces trabajan con curvas paramétricas o en cálculo 3. Ustedes decían, ay, no es que yo estoy trabajando mis coordenadas, por ejemplo, cuando a ustedes les tocaba graficar en X, Y, Z, esas espirales, todo eso, que decían, no, yo a X lo tengo en función de un parámetro T, a Y lo tengo en función de un parámetro T y a Z, y entonces ahí salía pues FZ, ¿cierto? Entonces, la función Z.
Entonces, algo parecido nosotros tenemos acá. La frontera, al ser un elemento curvo o un elemento cerrado, más bien, nosotros podemos definir un parámetro, ¿cierto? Que a veces el parámetro es el tiempo, el parámetro es el espacio. Para nosotros ese parámetro va a ser el espacio. ¿Qué va a ser ese parámetro? Va a ser cómo nosotros nos vamos a mover en esta curva. Recuerden que esta curva en el fondo es una línea y todas las líneas tienen longitudes. Entonces nosotros vamos a hablar de que esas longitudes pues van a ser nuestro parámetro. Nuestro parámetro se va a enunciar por S y ese va a ser la longitud de la frontera, ¿cierto? Entonces, en últimas, lo que vamos a decir es que la posición en X va a depender de la frontera y la posición en Y de la frontera va a definir, pues va a depender de un parámetro. Por eso es que nosotros hablamos de estos parámetros. Y vamos a decir que eso se va a leer en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Es decir, aquí va a iniciar cada uno de esos de SS. SS va a variar en este sentido, donde para convención este es el punto, pero ustedes lo pueden poner acá, por acá, pero siempre va a ser en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, cada punto de la frontera, cada punto P, va a tener unas coordenadas X y Y que van a depender de ese parámetro. Así como cuando ustedes graficaban allá en cálculo 3, pues eso del parámetro, ¿cierto? Una función paramétrica. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces que toda la matriz de esfuerzos queda definida ya no con respecto a X y Y. Recuerden que en el sólido, en el capítulo 2, era en función de X y Y, pero acá en el fondo no, porque X y Y dependen del parámetro, ¿cierto? Entonces, en últimas, estos esfuerzos van a quedar dependiendo del parámetro. Asimismo, los vectores, bueno, este n, el n gorrito, ¿cierto? El vector normal al plano, va a depender del parámetro, no va a depender de la coordenada, y la función de Cauchy pues va a quedar dependiendo, los esfuerzos de Cauchy van a quedar dependiendo de las coordenadas en última. ¿Listo? Esto es un cambio que se tiene con respecto a lo que veníamos formulando, porque todo el tiempo nosotros veníamos hablando de X y Y, X y Y, X y Y, es decir, teníamos dos elementos. Aquí ya solo tenemos uno. ¿Cuál va a ser ese? El parámetro de la longitud de nuestra frontera, ¿cierto? Aquí también el libro lo llama longitud de curva, pero realmente es lo mismo. Entonces, esta es la ecuación de equilibrio externo. Externo, o sea, eso solamente se puede aplicar para la frontera en 2 dimensiones. Y pues en 3 dimensiones, pues ya aparecerá tau XZ, tau YZ y sigma Z. Y aparecerá alfa, beta y gamma. Todo eso en función de SS. Entonces, como yo necesito definir el n gorrito, y miren que el n gorrito, si yo estoy, recuerden que el n gorrito es perpendicular al punto, pues al diferencial, ¿cierto? Entonces, si yo saco un diferencial de frontera, es decir, un diferencial en el que uno de los lados esté sobre la frontera, entonces voy a tener este n gorrito. Si yo saco un diferencial de por acá, pues aquí lo voy a dibujar. Si yo saco por lo menos este diferencial, ¿cierto? Yo por acá saco este diferencial acá de frontera, entonces yo voy a tener un triángulo de este estilo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Este n gorrito va a cambiar. Va a ser n gorrito diferente a este n gorrito, el cual va a depender de S, tal como vimos en las ecuaciones de equilibrio. Y entonces, pues ya toda mi formulación cambia, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la posición en la que yo esté, ese n gorrito va a cambiar. Entonces, eso es lo que básicamente se encuentran en los 4 casos que se ven en el libro de mecánica de sólidos. Dependiendo de la posición en la que esté mi punto, yo voy a tener estos 4 casos siempre. Siempre los voy a tener. Entonces, este caso es cuando yo tengo que mi diferencial, que mi n gorrito queda pues en esta posición, ¿cierto? O sea, que el n gorrito en última se mueve entre 0, va a estar, el ángulo de ese n gorrito va a estar entre 0 y 90 grados, ¿cierto?
Entonces, este phi va a estar entre 0 y 90 grados. 0 grados y 90 grados. Ese es el primer caso. En ese primer caso, lo que yo voy a tener es que tengo que sacar el alfa y el beta en función de este phi. Entonces, el alfa, nosotros aquí construimos el triangulito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro DS? Nuestro DS en últimas es la longitud, ¿cierto? Esta longitud de arco, recuerden que S era la longitud de la frontera. Entonces, si esa es la frontera, medida en longitud, pues el DS va a ser un diferencial de frontera también medida en términos de longitud. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos acá? Construimos todos los triángulos al exterior de la frontera, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Tenemos el DS, que es el diferencial de longitud. Entonces, tenemos un DX y un DY, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cuál será mi alfa? Recuerden que el alfa era el ángulo formado. Esto es 90 grados, ¿cierto? 90 grados. ¿Y este cuál será? Pues 90 menos phi, ¿cierto? O será también pi medios menos phi, ¿cierto? Entonces, el alfa, en este caso, es coseno de phi. Y entonces, ¿por qué es el coseno de phi? Pues acuérdense en geometría que este ángulo pues es igual a este, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, en últimas, pasar todas esas equivalencias a este nuevo triángulo. Entonces lo que hacemos es, este es el alfa, ¿cierto? Este es el alfa y este de acá es el beta. Y estos pues son los 90 grados. Entonces este alfa es igual a este alfa que está acá y entonces de ahí es que aparece coseno de phi. Pero ¿qué es el coseno de phi? Recuerden que coseno de phi, coseno de cualquier ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el adyacente? Pues de y, ¿cierto? ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues de S. Entonces, de y sobre de S, ¿cierto? Y el beta, ¿qué será? Pues coseno de pi medios menos phi, y esto pues en entidades trigonométricas es lo mismo que el seno. Entonces resulta que como yo estoy leyendo es este triángulo realmente, entonces el seno del ángulo, ¿qué será? Recuerden que el seno de cualquier ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Entonces esto va a ser igual al menos de x sobre la hipotenusa, que sería el de s. Entonces de aquí es que surge pues este n gorrito. En el caso 2 se hace algo parecido. Entonces, si vamos a sacar este n gorrito, entonces construimos el triángulo hacia afuera. Miren que todos los triángulos están construidos hacia afuera de la frontera, porque en última lo que nos interesa es la frontera, no nos interesa tanto el interior de la frontera. Entonces, en este caso voy a tener un menos de x, menos porque está una parte negativa. Recuerden que esto yo lo puedo dividir en dos, entonces será menos x para este lado y más x para el lado derecho. Entonces esto sería menos el diferencial de x, menos el diferencial de y, porque ya estoy midiéndolo hacia abajo, y el diferencial de arco, ¿cierto? Y algo parecido hago acá. Entonces recuerden que esto era así, realmente en últimas. Entonces este ángulo va a ser igual a este va a ser este, ¿cierto? Y este gamma y este beta, pues va a ser este de arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será alfa? Alfa será este y alfa será este. Alfa es opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Pero entonces, como yo ya estoy en otro ángulo, ¿cierto? Estoy entre 90 grados y 180. Yo borro acá. Ya estoy entre 90 grados y 180 grados, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo que definir cómo se va a mover mi
mi vector y yo no puedo, pues, generalmente no se trabaja con ángulos mayores de 90 grados. Entonces, por eso es que todo se referencia es con identidades trigonométricas. Entonces, resulta que realmente este ángulo, este vector n gorrito que está haciendo, lo que está haciendo es formando este ángulo, ¿cierto? Pero ese ángulo, ¿qué es? O sea, este ángulo como, no sé cómo llamarlo, omega, ¿cierto? Este ángulo omega realmente, ¿qué es? Es todo pi menos este phi, ¿cierto? Y entonces, pues es que aparece coseno de pi menos phi, que es igual a menos coseno de phi, y el coseno, pues, será adyacente sobre hipotenusa, según lo que les había descrito, pues, al principio. Entonces será adyacente sobre hipotenusa, adyacente, menos coseno de phi, perdón. Entonces será menos el adyacente sobre la hipotenusa, y menos da más, y por eso es que queda este de YZ. Y esto pues queda así. Y el beta pues es algo parecido, que es coseno de pi medio menos phi, es igual a seno de phi, y seno pues es opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Pues el de x. Y la hipotenusa pues el de y, ¿cierto? Entonces, esto está al revés. Disculpen, aquí que lo puse creo que al revés. ¿Dónde está? Este es el beta, este es el alfa. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Entonces será, este será el beta y este será el alfa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos acá. En el caso 3, ya es que ese ángulo, o más bien no lo coloquemos como phi, sino como ángulo. Como ángulo, este será como ángulo. Este n estará realmente haciendo esto, ¿cierto? Entonces estará entre 180 ángulo y entre 270 grados. Entonces yo por eso es que cada vez voy cambiando de phi, para que me queden formulaciones con respecto a funciones trigonométricas. Entonces hago algo parecido a lo que hice en el caso 2 y en el caso 1, y voy a obtener pues estas formulaciones, y en el caso 4 es que este n gorrito ya está haciendo es esto. Entonces, es decir, va entre 270 el ángulo de n gorrito y 360 grados. Entonces, así yo le doy la vuelta a todo. Recuerden que nuestro sólido en el fondo se puede mirar con respecto a ángulos, ¿cierto? Y yo, como me voy en este sentido, por eso es que yo hago la lectura en este sentido y voy haciendo la deducción. Este es el caso 1. Esperen, yo les dibujo aquí como más bonito para que les quede como más claro, porque esto así es un poquito enredado, pero uno con el dibujo la tiene como más clara. Entonces, en el caso 1, este es su sólido, ¿sí? Este es el sistema cartesiano X y este es su sólido. Este es su sólido. Entonces, todos los sólidos ustedes los pueden poner así, ¿cierto? Entonces, acá será el caso 1, acá será el caso 2, caso 3, caso 4, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos acá es coger un puntico de acá, en el caso 2 coger un puntico de acá, un puntico de acá y un puntico de acá. ¿Listo? Entonces, esta es en última la representación de cada caso y de cada n gorrito. Entonces, dependiendo del punto en el que estén, pues ese n gorrito va a cambiar, ¿cierto? Este es el n gorrito, el n gorrito y el n gorrito. Esto es en última lo que estamos haciendo. Evidentemente, teniendo en cuenta que nosotros estamos haciendo la lectura es en este sentido. ¿Listo? Es como la representación del sólido. Solo que pues que en el libro no aparece como esa figurita de que este es el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4, pero realmente eso es lo que está representando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Dónde está? Aquí.
Entonces, realmente, el N gorrito estaría representado en últimas por un alfa y por un beta. Y entonces miren que en últimas todo es, toda esta deducción se hace para poder obtener que de Y de S es alfa y de menos de X de S es beta. Miren que en todas partes es el mismo resultado. En todas partes es el mismo resultado. Entonces en últimas yo puedo expresar mi vector N gorrito de una sola manera. Mi vector N gorrito siempre va a ser de Y de S y menos de X de S. Esto va a ser en últimas mi N gorrito. Esto es en el caso de dos dimensiones. Miren que nosotros esto es un caso bidimensional, porque ya en el caso tridimensional, pues yo ya no tengo, si yo tengo un sólido así y que ya varía con respecto a 3, pues yo voy a tener una longitud por acá, otra longitud por acá, no lo voy a poder parametrizar. Entonces aquí ya voy a tener que hallar todos esos ángulos con respecto a X, a Y y a Z. Ahí sí ya no voy a poder trabajar con con un parámetro, sino que ya va a tener que trabajar en las coordenadas X, Y, Z, que en últimas también son parámetros, ¿cierto? Entonces esas son las ecuaciones de equilibrio externo tridimensionales y estas ya son las de la frontera. Mire que en últimas no varían mucho, pero en el caso bidimensional ustedes han visto que en toda la materia una cosa es el caso bidimensional, en bidimensional aparecen unas cuestiones y en tridimensional en últimas aparecen otras cuestiones. Entonces uno no puede como decir, es que 2 dimensiones en últimas es la simplificación de 3 dimensiones. Sí, no. A veces sí, a veces no. Por lo menos miren que en este caso no es así. En este caso, en el caso tridimensional trabajamos con 3 parámetros, que es X, Y, Z. Y en el caso bidimensional trabajamos con un único parámetro, que es el parámetro de longitud de curva. ¿Listo? Entonces eso es como lo que queda de esa ecuación de equilibrio para la condición de frontera. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? Recuerden de todas maneras que las dudas me las pueden consultar al correo o preguntarlas en el chat, pues en las horas de clase. ¿Listo? Entonces, yo voy a estar conectada aquí hasta hasta por ahí las 12, con el objetivo de que ustedes ya empiecen pues a hacer el taller y pues me vayan preguntando cositas. Listo, yo voy a estar conectada y ustedes me pueden ir preguntando. Y si no, pues ustedes pueden salir de la reunión, no hay problema, listo. Entonces, si no tienen dudas, entonces que pasen muy buena tarde y entonces nos veríamos el martes. Yo hoy les subo los videos, listo, para que vayan adelantando pues también el tema de los videos. Entonces, que estén muy bien, listo. Profe, ¿usted podría, por favor, compartirnos estas notas, pues ahorita como para desatrasarnos de pues todo el contenido y pues tener todo como para ir ya resolviendo el taller, por fin? Ah, sí, mire, lo que pasa es que yo ya la subí a la carpeta, pero les voy a compartir la carpeta que yo ya subí hasta el capítulo, hasta la sección 5.2, listo. Yo ya la subí el día, la subí el martes en la tarde. Entonces les voy a compartir la dirección de la carpeta para que puedan eh, desatrasarse, ¿cierto? Que yo a veces voy un poquito rápido, entonces no alcanzan a copiar todo, sin embargo, ahí está la explicación, ya se las compartí y les comparto, ya les comparto la lista de reproducción, ¿listo? Para que también se puedan... Listo, profe. Listo, con mucho gusto, ya les comparto. Listo, en el chat está también
la lista de reproducción, listo. Entonces, para que también la puedan ver.